¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Hoy tenemos nuestro tema de lo que llega a ser el lenguaje. Antes que nada, decirles que estas clases van a ser un poco más cortas. Voy a evitar dejar tarea porque estamos en época de exámenes y como consecuencia, ante ello, tenemos que también darle todas las facilidades posibles hacia ustedes. Realizaremos solamente una pequeña actividad de la cual no se olviden que la deben enviar en responder. Muy bien, comencemos entonces con nuestro tema de el lenguaje. ¿Por qué es importante el lenguaje? ¿Cuáles las características del lenguaje y cuáles son sus funciones a la vez? Pasemos al caso de la definición. ¿Qué entendemos por lo que es el lenguaje? Primero, es una facultad netamente del humano. Ningún otro ser que no sea racional tiene esta capacidad como la tenemos nosotros de poder a través del lenguaje expresar una comunicación, y esta comunicación se plasmará a través de ideas, de inquietudes, de pedidos, entre otras cosas. El lenguaje tiene diversas funciones. ¿Y qué entendemos con funciones del lenguaje? Pues bien, la manera o la forma en la cual nosotros nos estamos comunicando. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una gran habilidad para poder utilizar nuestra forma de expresión. Y cada técnica que utilizamos es en base a una función. Por lo tanto, si uno desea pedir algo, usará una función. Si uno desea decir lo que siente, está usando una función. Y así consecutivamente. Vamos a conocer entonces las 6 funciones del lenguaje. Entre ellas vamos a encontrar a la representativa, la expresiva, la apelativa, la fática, la poética y la metalingüística. Todas ellas son funciones que ustedes utilizan en la vida diaria. Claro que poco a poco, mientras ustedes se van formando, se van a hacer más especialistas en ciertas funciones. Posiblemente por su carrera o simplemente por el hecho de ser cotidianos al momento de hablar. Vamos entonces a la primera función, la función representativa. Consiste en simplemente informar. Recuérdalo, informar. Esta función representativa tiene como hecho no emitir opinión alguna. Simplemente observa, analiza algo y lo informa tal como es. Por ejemplo, los jóvenes asistieron a la misa. ¿Qué es lo que estoy realizando? Estoy informando. Pronto saldrán los resultados del examen. Lo que he hecho es dar una realidad, pero no he vertido ninguna emoción. Algunos lo asocian con el medio del periodismo. Un periodista lo único que debe de hacer, en este caso por profesión, es usar esta función, informar tal como sucedieron los hechos. Pasemos entonces a nuestra segunda función. Función expresiva. Acá ya el emisor, la persona, el hablante, va a expresar lo que siente, va a manifestar cómo se está calculando esa carga de emociones y lo va a expresar en sus oraciones. Por ejemplo, tenemos el te quiero mucho, ¿no? O el ay, que simboliza dolor. Entonces, cuando expresamos nuestras ideas, pero plasmadas de sentimientos, estamos diciendo que estamos utilizando esta función expresiva. ¿Cuándo debo de utilizar esta expresión expresiva? Bueno, mayormente se lo plantea en una declaración de amor, en lo que llega a ser querer simpatizar con otra persona. Función apelativa. Esta función va dirigida, en este caso, al receptor, pero ¿con qué finalidad? La finalidad de persuadir, la finalidad de que esta persona haga algo, cambie antes de lo que le dijeron. Es decir,
Con esta función apelativa yo voy a ordenar, voy a mandar a esta persona que realice una acción que yo deseo. Por lo tanto, se le considera entonces una función de la cual, ¿no?, genera en el receptor un cambio. Veamos el ejemplo, ¿no? Cierra la puerta. ¿Qué estoy haciendo? En ese sentido, la persona que recibe esta información lo que va a hacer es cerrar la puerta. Lo he ordenado. Se prohíbe fumar. Entonces, la persona muy cordialmente, ¿qué hará? Dejará de fumar o se retirará a otro lugar donde sí puede estar establecido. Por favor, sírveme más café. Miren, puedes usar tu función de orden, pero hasta de manera muy moderada, de manera muy sutil, y podrá hacerte caso. Entonces, observamos que la función apelativa genera un cambio en nuestro receptor, que muchas veces a algunas personas no les gusta. Función fática. ¿Ven la imagen? ¿Puedes oírme? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta función fática ayuda a poder entablar, garantiza que la comunicación se siga dando. Muchas veces las personas no tienen esa facilidad de continuar la comunicación y como consecuencia, después de estar hablando por 5 o 10 minutos, hay un silencio. Y ese silencio que genera, ahora qué le digo, estás pensando y tocas ese tema más común, ¿no? Hace calor, ¿no? O mira, ¿qué tal el clima? ¿Por qué? Porque ya te quedaste sin temas. Ante esa situación, la función fática se encarga entonces de realizar esa continuidad para que puedas seguir hablando y hablando y la persona que te está escuchando, tú puedas interactuar para que te genere una respuesta. Por ejemplo, que veo en esta idea de la imagen, ¿puedes oírme? ¿Qué está implicando? Que la persona que está en el otro medio del celular tendrá que responderle sí o no. Entonces, genera una respuesta por parte de la otra. En pocas palabras, la función fática hace de que tú emplees oraciones que necesariamente impliquen una respuesta. ¿Aló? ¿Aló? ¿No? Sí, te escucho. Ah, mira, genera una respuesta, ¿no? ¡Qué calor!, ¿no? Entonces la otra persona que dirá sí o dirá que no, pero generó una respuesta de inmediato. Buenos días. Y como por respeto uno que es lo que debe hacer es responder. Función poética. Creo que la palabra misma lo dice. Los que utilizan la palabra, pero dándole ya un mensaje más estético. Utilizando palabras más precisas y bellas. Darle esa finitud, darle esa sutilidad, darle ese emblema de candidez, pero a la vez de maldad. Es decir, la función poética expresa metafóricamente las ideas, las embellece. Eres la luz de mis ojos. Acá, ¿qué está expresando? Le está manifestando que es una persona, pues no, que simplemente él le agrada demasiado y que constantemente piensa en ella, pero se lo dice con esta palabra, ¿no? Entonces está utilizando muy bien su función poética. También lo podemos utilizar en lo que llega a ser frases. A caballo regalado no se le mira el diente. En vez de dar todo un discurso de cómo y por qué debiste aceptar y no debes criticar los regalos, simplemente lo puedes hacer a través entonces de una frase, utilizando tu función poética. ¿Quiénes mayormente se encargan de utilizar esta función poética? Los literatos, los poetas, los escritores. Y por último, nuestra función metalingüística. Esta función metalingüística implica en ese sentido que vamos a hablar de la palabra, es decir, la palabra manifestada y conceptualizada y explicada. Hablar de la lengua misma, la palabra utilizando para hablar de la misma palabra. Alguno dirá, pero ¿qué pasó? No lo entendí. Es lo que se realiza en las clases. Es decir, si yo digo en razonamiento verbal, por ejemplo, ¿no?, que sumiso es aquella persona que siempre obedece a otro y no tiene una opinión sincera. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer yo? He explicado qué significa la palabra sumiso, ¿no? Obediente, cabizbajo. Entonces, esa explicación es metalingüística. Observemos acá. La oración posee una estructura bimembre. ¿De qué se está hablando? De la oración. Entonces, al explicar esta palabra, estamos utilizando una metalingüística. El sustantivo es una palabra variable y que puede definir a lo que llega a ser persona, sujeto, ¿no?, entre otros.
Entonces, el dictongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Entonces, una palabra siendo apoyada por otra palabra. A eso se le llama metalingüística. Creo que esta imagen lo dice todo. Sub significa debajo. Por lo tanto, subterráneo significa debajo de la tierra. Entonces, espero entonces que haya quedado claro las funciones y que cada uno de ustedes puede desarrollarlas según su gusto. Pues bien, para finalizar, ¿no? Espero entonces que les haya agradado y que cada uno haya visto la forma y la manera de dónde tiene el mayor desarrollo de la filosofía en ese sentido del lenguaje. ¿Cuál es la función que él considera que domina más? Puede ser la representativa, puede ser la emotiva, puede ser la fática, puede ser la poética, puede ser la metalingüística, puede ser la apelativa. Entonces, cada uno siempre va a tener un dominio exclusivo de ello. Y en base a ello hasta puede ser un gran profesional. Entonces, profesor, yo me quiero abocar al mundo del periodismo. De hecho, que tú tienes que estar abocado a lo que es la función representativa. Profesor, yo soy una persona que soy muy amiguera. Ah, entonces trabajas bastante con la función apelativa, ¿no? Y a la vez también fática, porque realizas el contacto de comunicación. Profesor, a mí me gusta decir las cosas de otra forma. Quizás estás utilizando la forma poética entonces. Bueno, espero entonces, chicos, que les haya gustado la clase y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.